La comida cubana se caracteriza por dos cosas. Lo primero es que usa ingredientes simples como puede ser pimiento, cebolla, especias como el orégano, el comino, cosas que te puedes encontrar literalmente en cualquier parte del mundo. Y la segunda es de que a pesar de que utiliza ingredientes simples, sigue teniendo un sabor bastante profundo, bastante sabroso y es bastante memorable. Es como que si pruebas alguna vez la comida cubana vas a recordar su sabor para siempre, lo vas a recordar para siempre. Y si la vuelves a probar vas a decir, esto es comida cubana. Entonces, hoy vamos a preparar el único, el incomparable, el inigualable, el precioso, sabroso, hermoso, salsoso, ropa vieja. O sea, ¿entendiste el chiste? Ropa vieja. No sé. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a tener en cuenta es el corte de carne. Normalmente para hacer la ropa vieja se utiliza falda. O sea, es lo más común para hacer este tipo de plato porque tiene la hebra larga. Entonces te queda como que las tiras de ropa vieja al despezarla, al romperla, te queda larga, te queda una tira larga. Pero no es exclusivo que utilices falda. Puedes usar cualquier corte de carne siempre y cuando tenga al menos 5 centímetros de largo, siempre que al menos tenga 5 centímetros al menos de largo la fibra. Con este tamaño que tenga la fibra vas más que bien. Ya si encuentras muchísimo más grande como es la falda, pues muchísimo mejor. Pero ya te digo, no es exclusivo que utilices un tipo de corte de carne, solamente que tenga larga la fibra. Dicen que el tamaño no importa, pero en este caso sí importa, sí importa. Porque con 2 centímetros que te dio una cosita así, pues no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora vamos a comenzar a ensuciarnos las manos. Primero vamos a salpimentar bien esta carne. Vamos a agregarle bien de pimienta por ambas caras. Tú échale sin miedo, sin miedo. Luego vamos a agregar un poquito de aceite y vamos entonces a ponerle también sal. Vamos a darle un masajito para que se sienta a gusto, relajada y que no se nos vaya a estresar en el sartén. Ahora sí vamos a poner a calentar en nuestra olla un chorrito de aceite para poder sellar bien la carne. Vamos a comenzar a sellar la carne hasta que nos quede doradita por ambos lados y vas a notar un olorcito bien sabroso en la casa. Ahora, si se te pega o algo o ves pedacitos que se han pegado al fondo, no te preocupes, déjalos ser felices, ellos nos van a dar muchísimo sabor al final. Y ahora vamos con los vegetales. ¿Ves? Esto era algo de lo que te decía al principio. Es muy fácil de hacer. Literalmente cualquiera la puede hacer. De vegetales nada más vamos a necesitar pimiento verde. El pimiento verde tiene un sabor bastante característico. Y si no te gusta es entendible. Pero si te gusta te va a encantar esto. Vamos a picar un pimiento grande completito. Y también vamos a picar un pimiento rojo completo. El pimiento rojo le va a agregar un toque dulcecito que le queda súper rico. Ahora también vamos a picarlo en bastoncitos finitos y asegúrate de quitarle la hebra blanca del centro porque eso amarga y queda feísimo, eso no gusta a nadie. El corte es el típico juliana, pero asegúrate de hacerlo no tan finito, pero tampoco tan gordo, porque si no va a quedar demasiado tosco y no queremos eso. Queremos que esté en armonía con las hebras de la carne, no que se anden fajando a los golpes. Otra cosita que vamos a usar es cebolla. La cebolla la vamos a picar también en julianas. Esta sí no tan finita porque se puede deshacer y no queremos que se deshaga por completo. Odio picar cebolla, la odio, la odio. Puedes haber ganado una batalla, pero no la guerra. Ay, Dios mío. Obviamente no nos podía faltar el ajo. El mío está así porque yo lo pelo y lo congelo, por eso es que tiene ese colorcito, pero sigue teniendo el mismo sabor. Vamos a picar bien finitito 5 cabecitas de ajo. Verdad que esto sería más fácil si tuviera un mortero, pero no tengo, así que tocó hacerlo súper finitito. ¿Recuerdas cuando en el principio te dije no enjuagues la olla porque no va a dar sabor? Pues ahí viene. En esa misma olla vamos a meter todos los vegetales. Por favor, consíguete una olla bastante grande porque si no las vas a pasar bien negras. Vamos entonces, como yo pueda, a revolver esto para que se integre bien. Vamos a saltearlo por cosa de 10 minutitos hasta que tú veas que empieza a soltar agüita. Si quieres apresurar el proceso, échale sal desde ya para que bote todo el líquido.
Ya ahora la tapamos y la vamos a dejar cosa de 5 minutitos hasta que se ponga así. Mira cómo sueltan agua. Eso del fondo es toda el agua. Esto de aquí es una de las cosas que más sabor le dan a la ropa vieja, que viene del agua del pimiento, tanto verde como el rojo, y también del agua de la cebolla. Ahora ponemos lo que nos falta, que viene siendo el ajo y las especias. Aquí tengo comino y también tengo orégano seco. Si tienes hojas de laurel también le puedes poner, pero con eso es todo, es más que suficiente. Si te gusta el pimentón ahumado, quieres darle otro toque, se lo puedes poner, pero ya tiene pimentón rojo. No es igual que el ahumado, pero ya con esto tiene el sabor que necesita. Entonces, orégano y comino. Ahora, cuando ya lo tengamos así, vamos a mandar la carne para adentro. Un poco más y no me cabe. Tengo que conseguir una olla más grande porque de Madrid. Entonces vamos a meterla un poquito para abajo para que toque los jugos y se sienta a gustito, se sienta como en casa. Ponemos extracto de tomate. Esto viene siendo solamente tomate, sal y ya. Reducirlo a fuego con un poco de agua hasta que se haga un poquito pastoso y ya tiene. Es como una salsa de tomate, pero un poquito más concentrada. Se la mandamos. Tenemos el caldo. Este caldo es de una receta que hice los otros días. Viene siendo igual caldo de res con vegetales, pero puedes usar cualquier caldo, o puedes usar vino o vino seco, o incluso también puedes usar agua normal. Vamos a remover un poquito como podamos. Bueno, como pueda yo. Y vamos a tapar. Aquí esto se nos va a pasar aproximadamente 2-3 horas cociéndose. Tienes dos opciones. Uno, hacerlo durante 3-4 horas cociéndose, que es en la olla tradicional, esto mismo que estoy haciendo yo, o optar por la vía más rápida, que es la que hago yo normalmente cuando no tengo tiempo. Que viene siendo casi siempre, porque siempre ando apurado, pero bueno. Que es usando una olla de presión. En olla de presión viene siendo de 40 minutos a 1 hora. Termina más rápido, sí, pero el sabor es muchísimo mejor si lo haces durante 2 horas en olla tradicional. Pero si no tienes tiempo, no hay problema. Olla de presión y te sigue quedando riquísimo. Ahora solo tenemos que darle 3 horotas. Yo creo que con 3 horas va a estar bien, creo. No sé. Si no, creo que 4. Aunque creo que 3 va a ser suficiente. Vamos a ver. Por favor, cocínate rápido. ¡Wow! El olor que tiene. Ya para este momento, si la casa te huele rico, es que lo hiciste todo totalmente bien. La carne suavecita, se deshace como si nada y ¡ay! El olor es infancia pura. A mí me recuerda a la casa de mis abuelos, me encanta, me fascina. Me encanta. Ya para el toque final vamos a devolver la salsa a calentar y le vamos a mandar la carne ya desmenuzada para adentro, para que se nos dé como otro hervor y agarre más sabor. Vamos a dejarla con una textura que tenga salsa, pero que la salsa sea como que algo espesito. Ya una vez la tengas así, lo que vamos ahora a hacer son los acompañantes. Los acompañantes pueden ser ensalada de aguacate, tomate, col. Puede ser tostones, también puedes acompañarlo con arroz blanco, con gris, con frijoles negros, con plátano frito. Y bueno, yo lo que voy a hacer es acompañarlo con arroz blanco y plátano frito. Así que nada, sería eso, arrocito, ropa vieja y plátano frito que queda. En realidad lo quería para hacer tostones, pero se maduró porque no lo metí al frío, así que ahora es plátano frito. Realmente no creo que te tenga que enseñar a hacer un plátano frito porque no tiene nada del otro mundo, pero quiero saber si en tu país se conoce esto con otro nombre, porque estoy muy seguro que en tu país esto debe existir con otro nombre. No sé, carne pinchada, carne deshilachada, no sé, dime tú. Para servirlo yo lo metí todo en un pozuelito, o sea, en otro recipiente, metí el arroz, le hice presión y lo viré como viste ahí.
Luego acomodé los platanitos fritos y para terminar puse bastante ropa vieja. Con esto no me seas tacaño y menos si es la primera vez que la pruebas. Tú échale con ganas, ponle bastante ese plato. Así queda uno de los platos, por no decir el plato más sabroso que puedas probar de la comida cubana. ¡Esa! Está caliente. No te va a gustar. Tasted. ¿Cómo se llama el...? Está bueno. Del 1 al 10.